Bueno chicos, bienvenidos a esta segunda clase de planimetría. En cuanto a los tópicos de esta clase van a ser, en primer lugar, hablar sobre los planos, en segundo lugar, sobre los ejes y por último, de la relación que tienen estos dos. Bueno, ¿qué es un plano? Un plano es una superficie imaginaria que va a dividir el cuerpo en dos partes en posición anatómica. Se van a trazar justamente tres planos cortantes que van a ser perpendiculares entre sí. Eso quiere decir que se van a cruzar a 90 grados y van a orientarnos justamente en los tres planos del espacio. ¿Cómo es esto entonces? El primer plano se va a denominar plano frontal o coronal. Se denomina coronal justamente porque divide el cuerpo en donde iría la corona en la cabeza. Y lo va a hacer de arriba hacia abajo y delimitando justamente una parte anterior del cuerpo que queda por adelante de este corte y una parte posterior que va a quedar por detrás de este corte. Bien, está indicado justamente con el número 1. En segundo lugar, el plano sagital, que también va a ser en sentido vertical y va a dividirlo en una línea media sagital, dejando justamente un lado del cuerpo derecho y un lado del cuerpo izquierdo. Y por último, el plano transversal, que este tiene otro sentido, este va a tener un sentido horizontal, bien, marcado con el número 3, y va a dividir el cuerpo justamente en superior e inferior. Bien, por ejemplo, en este lo está cortando justo acá. ¿Qué es un eje? Un eje es una recta imaginaria por la que nos moveremos sobre los diferentes planos. ¿Cómo es esto entonces? Hay un eje sagital o anteroposterior que tiene dirección justamente de atrás a adelante, por lo que se encuentra perpendicular al plano frontal. Este sería el eje sagital y justamente va de atrás hacia adelante. De atrás hacia adelante, ¿bien? Ese sería el eje. Un eje vertical o longitudinal que se dirige justamente de arriba hacia abajo y es perpendicular al plano que vimos anteriormente, que es el plano transversal. Bien, este sería el eje, esta línea que estoy haciendo. Y por último, el eje transversal, que es el que se encuentra dirigido de lado a lado. También se puede llamar lateral y es perpendicular al plano sagital. Bien, que este es el plano sagital, que era el que cortaba por línea media, ¿bien? Y este va de lado a lado, este eje. Bueno, y ahora para ordenarnos un poco, vamos a hablar justamente de la relación entre los planos que explicamos en un principio del video y los ejes. En el mismo sentido van a estar cortando, por ejemplo, el plano sagital y el eje longitudinal. Bien, tenemos el plano sagital, que era de esta manera vertical, con el eje longitudinal que dijimos que se movía de arriba hacia abajo. También en el mismo sentido vamos a tener al plano coronal y el eje transversal. Bien, el plano coronal es este que está marcado como frontal y justamente el eje transversal era el que decíamos que íbamos de un lado al otro, lateral. Bien, cortan en el mismo sentido el cuerpo. Y el plano transversal, que es este, justamente con el eje anteroposterior, que era el que decíamos que cortaba de atrás hacia adelante. Pero no nos va a servir utilizar justamente un plano y movernos en un eje que va a ser en el mismo sentido, sino que vamos a utilizar los que habíamos nombrado como perpendiculares. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a usar ejes que en diferentes planos vamos a ir haciendo diferentes cortes. Van a dar el sentido al movimiento. Entonces, para ser más clara, se los voy a dibujar. Bien, y tenemos dentro del plano sagital, que era este, nos va a convenir para hacer diferentes cortes ir moviéndonos en el eje transversal. Bien, que era el que decíamos que como están indicadas las flechitas van de lado a lado. Para hacer otro corte por acá,
hacer otro corte por acá. Bien. Ahora, cuando hablamos de un plano transversal, que es este, nos vamos a mover justamente en el eje longitudinal para hacer un corte acá, otro más arriba, otro más arriba, otro más abajo. ¿Bien? Justamente usamos los perpendiculares. Y ahora, por último, para movernos en el plano coronal, vamos a hacerlo en el eje antero-posterior. ¿Bien? El coronal, acuérdense que se denomina así por corona. Es este de acá. Y ahora lo hacemos la misma raya un poco más adelante para hacer otro corte, otro poco más atrás para hacer otro tipo de corte. ¿Bien? Usamos justamente los perpendiculares. Bueno, espero haber sido clara y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.